¿Alguna vez te has preguntado qué dice una peluca sintética sobre quiénes somos o cómo nos relacionamos con la tecnología? El pelo sintético no es solo un accesorio, es un símbolo. Cada hebra nos cuenta algo sobre nuestra relación con lo natural y lo artificial. ¿Por qué imitamos el cabello humano? ¿Qué significa que podamos cambiar nuestra apariencia con algo que no crece en nosotros? ¿Estamos hablando de una herramienta de libertad o de una dependencia tecnológica? Hoy vamos a explorar cómo el pelo sintético puede llegar a ser un puente entre lo orgánico y lo fabricado, o entre, como comentaba antes, entre lo tecnológico y lo humano. Hablaremos de cómo ha pasado de ser un objeto funcional a convertirse en un emblema cultural y artístico, y quizá también filosófico. Vamos a cuestionar qué dice esto sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. This year for Christmas I want pelucas. El pelo sintético, al no integrarse completamente con el cuerpo, representa ese límite entre lo humano y lo artificial. Es un recordatorio físico de que realmente el cuerpo puede extenderse, puede modificarse, puede reinventarse, pero sin perder de vista esa línea entre lo que somos y lo que incorporamos, ¿no? Y es en esta línea en donde encontramos esta relación entre el pelo sintético y lo tecnológico, o en concreto en donde hallamos lo que viene siendo la idea de cyborg. Según Donna Haraway, el cyborg no es una unión perfecta de elementos, sino una figura que rompe la categoría tradicional de lo humano, lo natural y lo tecnológico. En este sentido, el pelo sintético podría verse como una pequeña manifestación cotidiana de este concepto. No busca reemplazar el cuerpo, pero lo amplifica y lo transforma. Cada hebra adherida actúa como una declaración. El cuerpo ya no está limitado por lo que la biología puede ofrecerle. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿El pelo sintético realmente nos acerca a ser cyborgs o simplemente señala nuestra dependencia de lo artificial? Esta tensión entre el adorno externo y la transformación interna es crucial. Por ejemplo, mientras un implante médico se integra funcionalmente con el cuerpo, el pelo sintético se coloca como algo temporal, reversible. Sin embargo, su impacto simbólico es profundo, redefine nuestra relación con nuestra apariencia y, en última instancia, con nuestra identidad. Esta figura del cyborg, ¿no? Esta pequeña grieta tecnológica, no es solamente tecnología, sino que también es cultural y estética. En el caso del pelo, vemos como la frontera entre lo humano y lo no humano se vuelve borrosa, ¿no? En lugar de un límite rígido, tenemos una relación dinámica, un diálogo entre el cuerpo y el material que lo adorna. En este diálogo, el pelo no se limita a ser una herramienta, sino que se convierte en una narración sobre quiénes queremos ser y cómo esto nos ayuda a ser quien queremos ser. Entonces, a ver, ¿el pelo nos convierte en cyborgs o no? Bueno, tal vez no en un sentido literal, pero sí en un sentido simbólico. Nos coloca en ese espacio liminal donde el cuerpo ya no es solo algo biológico, sino también una lección, un diseño. Y en ese sentido, cada mechón sintético es una hebra que complejiza la trama de esto que entendemos como nuestra identidad poshumana, que en realidad yo no entiendo mucho, pero que Rossi Braidotti habla de que hay como una negociación constante en esta idea de identidad poshumana. Citándola literalmente, el concepto humano siempre ha tenido una carga de relaciones de poder, de exclusión y de inclusión. Nunca ha sido un concepto neutro ni inclusivo. Hoy, más que nunca, la noción de ser humano está en evolución. El ser humano debe definirse a sí mismo en un contexto de cuarta revolución industrial, con la explosión de la ciencia, de la tecnología, capitalismo tardío. Entonces, quizá abriendo como
otro hilo, ¿no?, en esta rama, quizá el pelo sintético no nos convierte en más cyborgs, pero para ciertas identidades puede ser una forma de recuperar más humanidad o ser visto como más humano, ¿no? Que eso sería otro tema. La eterna idea de imitación del pelo sintético hacia el cabello humano revela una tensión central en nuestra relación con lo artificial. Buscamos que lo fabricado sea lo suficientemente convincente como para pasar desapercibido, pero al hacerlo también perdemos la oportunidad de explorar lo que solo lo artificial puede ofrecer. Aquí surge una paradoja constante. Lo sintético tiene el potencial de liberarnos de las restricciones biológicas, pero optamos porque permanezca atrapado en la función de camuflarse como lo natural. Entonces, ¿es esto una conformidad o una subversión? Bueno, por un lado, podría interpretarse como una estrategia de supervivencia cultural. En un mundo donde los estándares de belleza son impuestos por estructuras de poder, casi todas de raíces coloniales y eurocéntricas, el pelo sintético permite poder como adaptarse a estos ideales, ¿no? Por otro lado, lo artificial no siempre complementa lo orgánico, a menudo lo desafía o incluso lo reemplaza. Esto se observa en la manera en que el pelo sintético puede imponerse como una alternativa mejorada, ya que se supone que no envejece, no se cae, no se encrespa, que aquí pongo un asterisco porque las que llevamos pelo sintético sabemos que muchas veces no es así, pero hablando en términos generales y no como pudiendo como abrir ese pequeño cajón, ¿no? Pues podríamos decir que sí, que en comparación con el pelo natural se vende como algo inmutable, ¿no? Como si hubiera como cierta eternidad. En cambio, el pelo natural narra una historia de vida, porque crece, cambia, se debilita. Aún así, lo orgánico también se resiste. El cuero cabelludo, por ejemplo, puede rechazar el peso de las extensiones demasiado pesadas, puede irritarse por adhesivos. En este conflicto entre lo natural y lo artificial surge una pregunta central. ¿Realmente necesitamos que lo sintético imite lo humano? ¿O podríamos aceptar lo artificial como algo intrínsecamente valioso, con su propia estética y funcionalidad? Algunos artistas ya están explorando esta idea. Por ejemplo, Nagi Noda en Hair Hats crea como esculturas de pelo sintético que no intentan parecer naturales, sino que celebran lo surrealista y lo imposible. Su trabajo no viene siendo el pelo sintético como una imitación o como una ocultación, sino como un medio para trascender ciertos límites, ¿no? O también Juni Kim Lang, en su serie Comfort Hair, utiliza el cabello sintético para crear esculturas monumentales que celebran la posibilidad única de lo artificial. Sus obras no intentan tampoco imitar el cabello humano, sino que lo exageran y lo monumentalizan. Entonces, la pregunta no viene siendo únicamente sobre por qué imitamos lo natural, sino porque además esto provoca limitaciones en lo que ya conocemos. Si lo artificial puede abrir un mundo de nuevas posibilidades estéticas y funcionales, ¿por qué no lo abrazamos completamente? Tal vez, al dejar de ver lo sintético como un sustituto y empezar a verlo como algo con valor propio, podríamos reconfigurar nuestra relación con la tecnología, la naturaleza o nosotros mismos. En lugar de resistirnos a esta tensión, podríamos aprender a habitarla, encontrándonos en lo artificial no un reemplazo a lo que viene siendo lo humano, sino más bien una nueva forma de expresión. Así que la próxima vez que te encuentres con una peluca o con extensiones, detente un momento y piensa sobre sus posibilidades, sobre las historias que cuenta, sobre cómo este pequeño objeto nos ayuda a reinventarnos, a negociar con lo tecnológico y a desafiar las normas de lo que se supone que debemos ser o tener como seres humanos. Gracias.